Buenas tardes, señoras y señores, de nuevo con ustedes, tras un carnaval largo y súper agradable, como no, pero estamos de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, y para esta primera entrevista hemos elegido a Fernando Feijóo. Él es ingeniero naval, es arquitecto naval, ha tenido mucha relación y tiene mucha relación con Cádiz, con la bahía de Cádiz. Él en un momento dado trabajó para los astilleros de la ciudad, de la bahía, y tiene una vida muy interesante. Ahora la vamos a comprobar. Fernando, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, no sé por dónde empezar, Fernando, si te parece. Tú eres ingeniero naval, hiciste la ingeniería en Madrid, que era en aquel momento la única, o sí, no sé si sigue siéndolo, la única escuela o facultad de España, ¿no? Sí, y creo que sigue siendo la única en España de ingeniería superior. Hay también ingenieros técnicos, que creo que en Cádiz hay una escuela, sí, y lo hay. Eso, pero la escuela superior sigue estando en la ciudad universitaria, en la Complutense de Madrid, la única escuela. Sorprendentemente, Madrid, que nada más que está al retiro, pues tiene la ingeniería naval superior de España. Gracioso. Bueno, tienes una vida interesante, no es ningún peloteo, lo sé, me lo has contado y bueno, si te parece vamos a empezar un poco pues contando cuando tu origen ideológico, tu origen ideológico está en la izquierda. Tú empiezas un poco Bueno, sabes, yo he podido empezar a entender un poco el pasado, no mío, que no es especialmente interesante, pero el proceso, el pasado de nuestra generación. La generación. Es complicado entenderlo. Y yo he empezado a entenderlo cuando he leído a algunos psicólogos actuales, y ahora no me acuerdo del psicólogo porque nunca me acuerdo de los nombres, bueno, pero es un psicólogo conductivista que es muy interesante porque ha trabajado mucho sobre... Y dice que los conceptos morales, que fundamentalmente las ideas políticas son conceptos morales, sí, son conceptos que se aprenden fundamentalmente en la niñez y en la juventud y son intuitivos, sí, no son racionales. Tú tomas los conceptos por las razones que desconoces, pueden ser porque te sientes atraído por tu familia que tiene determinadas ideas, o por lo contrario, porque te opones a las ideas familiares que encuentras, o porque encuentras un sentido de la justicia distinto. Pero los sentidos morales, que son religiosos, que son políticos, que son fundamentalmente de ideas, desgraciadamente el ser humano no los adquiere de una forma racional, sino intuitiva. Es por eso que el discutir sobre motivos de este tipo de cosas, para discutir sobre los tipos morales, es tan complicado y la gente no le gusta discutir. Pues ¿sabes por qué? Pues porque no tiene argumentos. Claro. Porque como las ha tenido no por razones, sino por intuiciones, no es capaz de discutirlo y se molesta mucho en este tipo de discusiones. Entonces yo, que venía de una familia... Perdona, Fernando, y la mayoría los pasea ya toda la vida, los mismos, ¿no? Sí, es como el fútbol. Es que como el fútbol pasa lo mismo. Como la gente se hace un equipo de fútbol por motivos rarísimos, la gente no cambia de equipo de fútbol pase lo que pase. Y tampoco cambia de principios morales en general. Es muy complicado cambiar de principios morales. Y son muy complicados cambiarlos porque las razones... Como no tienes los principios morales por razones, no hay razones para hacerte cambiar de principios morales. Claro. Es muy complicado cambiar de principios morales. Bueno, realmente yo nazco en una familia acomodada, obviamente bien acomodada en Madrid, en que son franquistas, era el tiempo de Franco, y mi padre que ha sido condenado a muerte en la guerra, que no condenado a muerte pero se salva porque vive Franco. Y yo vivo, por lo tanto, en una familia de trabajador, ingeniero, el primer ingeniero de Telefónica, por cierto, después de los americanos, con el primer libro publicado por él, que era el primer libro de la telefonía en España, pero un hombre él tenía ideas, ideas conservadoras, de aquel entonces entendido como conservadoras, y no eran la idea de la República de entonces, con todo derecho. Pero yo me crío, tengo esta familia, es la que conservadora. Tengo. Y sin embargo, seguramente por lo que te he contado, por razón o por oposición o por la rebeldía de la juventud, uno lo que toma es la posición contraria seguramente a las posiciones que está viendo. Seguro. Y mis posiciones, que realmente viniendo de una posición conservadora y siendo ingeniero y teniendo un futuro, pues seguramente pues me hago comunista. Soy miembro del Partido Comunista y de la dirección regional. Estamos hablando de 60 y mucho, quizás.
Sí, te agradezco los años porque los años se me olvidan mucho, pero sí, yo he estado en la... Mira, es que hay ahora muchos antifranquistas retrospectivos, ¿no? Lo quiero decir que tú fuiste antifranquista, pero en la clandestinidad. Sí, ¿no? bueno, y desgraciadamente pues hay muchos periódicos que siguen hablando de mí por las detenciones, o sea, los periódicos y las hemerotecas, cuando pones mi nombre casi salen mal las detenciones, porque las hemerotecas se conservan mejor que la historia. Curioso, ¿sí? Es gracioso, es gracioso. Y bueno, yo en parte conviví también, posterior a ti, pero participé de esa experiencia. Yo no me arrepiento de aquello, aprendí mucho. ¿Y a ti cómo te fue? Para mí que hoy reconozco que es un error absoluto. Sí. Hoy, cuando me parece que lo comentaba antes, pero cuando me encuentro con algún amigo que hemos sido comunistas en el pasado, hay uno que siempre me dice, Fernando, menos mal que no ganamos, porque si hubiéramos ganado estábamos en un gulag en Siberia. Sí. Y es verdad, sí, es verdad. Qué suerte tuvimos. Y sí, nosotros, seguramente por reacción, por los motivos que sean, sin tener ni idea, sin tener ninguna razón, pues nos hicimos comunistas. Sí. Yo hoy, no es que no me avergüence de eso, estoy muy satisfecho de haber hecho lo que mis sentimientos morales me hicieron creer. Claro, no era racional ni ser una cosa ni ser la contraria, pero uno era toma, seguramente por reacción, mis opiniones fueron Fernando, por lo que tú siempre me dices, que confundíamos dos conceptos. Confundíamos dos pares de conceptos. Uno, libertad y democracia, tú siempre me dices que es entendible, y otro, libertad y socialismo, ese no es entendible. Sí, bueno, ¿tú puedes desarrollar eso? Sí, es que parece esto una autojustificación. No. Hoy, para intentar autojustificarse cómo es que uno ha sido comunista, cuando se ha visto ya el desastre del comunismo en el mundo, y cuando uno ha sido comunista le da uno no sé qué. Yo no sé cómo hay gente todavía que dice que quieren mantener esos principios. Vamos, que yo los respeto todo. Pero bueno, ya después de lo que ha pasado... Pero en aquel tiempo... nosotros éramos claramente incultos, desconocíamos muchas cosas porque no había acceso a la cultura tan fácilmente como hoy, y los que queríamos en la libertad, los que por encima de todo nos molestaba en la dictadura la falta de libertades más elementales, la estupidez de la dictadura prohibiendo cosas, cuando eso es lo que nos molestaba fundamentalmente, porque a mí no me molestaba, yo venía de una familia acomodada, yo no tenía ningún problema ni de comer, ni de material, ni nada de ese tipo de cosas, pero cuando veía las limitaciones de libertad, cuando ponía aquellos pasaportes que decía usted puede salir menos a 25 países que usted no puede salir, cuando te prohíba, cuando te hacían determinadas canciones en las clases, determinadas cosas que uno reaccionaba con aquello, y seguramente esa búsqueda de la libertad pues era fácil, seguramente es muy estúpido lo que hicimos, pero para poder comprendernos, que es muy complicado, seguramente la razón está en que lo único o lo que fundamentalmente luchaba contra la dictadura era el Partido Comunista en España. Y entonces, por muchas personas, pues en esa reacción de la búsqueda por la libertad, confundimos que la búsqueda de la libertad era igual que la democracia, que no es cierto. Me ha tardado mucho en descubrir que la libertad y la democracia no tienen nada que ver. Fernando, ¿cómo lo explicarías tú eso? La libertad y la democracia se confunden. Es que es muy complicado. Es comprensible. Sí, es muy complicado. Pero no es exactamente lo mismo. Sí. Yo recuerdo que un libro, yo leía, una suerte que he tenido es que he tenido que aprender inglés desde joven y he tenido que moverme por todo el mundo y siempre he leído inglés y me ha parecido interesante. Y yo recuerdo que la primera vez que leí esta frase la leí en una perspectiva que decía: ¿en qué tenemos que estar preocupados para el futuro? Y decía: no debemos de preocuparnos mucho por la libertad, que no va a haber problema, por la democracia, pero debemos de preocuparnos por la libertad. Y yo dije: pero si es lo mismo. Y es más, cuando yo hablaba con mucha gente, yo decía: pues es que la libertad y la democracia no tiene nada que ver. Me decían: si es lo mismo. Me decía: no tiene nada que ver. La libertad son las libertades individuales. Claro. Tu libertad para hacer cosas sin que hagas daño a nadie más, pero que tu proyecto de vida lo puedas cumplir. Hoy se habla mucho de esto, de si uno, de cualquier, del género que tenga, bueno, eso es una parte, pero que tú tengas la capacidad de desarrollar el modelo de vida que tú creas conveniente, sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, eso es la libertad individual, el que no te coarten tu libertad individual. Y la democracia son las llamadas libertades colectivas, que no existe la libertad colectiva, es que mucha gente, una mayoría, decide por ti lo que es bueno y lo que es malo. Y a mí esto me parece una barbaridad increíble. O sea, la diferencia fundamental está en que la libertad individual sin hacer daño siempre es buena, pero ¿por qué pueden tomar decisiones sobre mí? Porque sean mayorías. Hoy sabemos
que la mayoría no está en lo cierto. Claro. Ya no hace falta contar esto. O sea, la mayoría no tiene razón. El problema de que la mayoría no tenga razón, desde hace ya mucho tiempo se sabe que no es cierto. La mayoría es la mayoría y tiene derecho a decidir cosas, sí. Pero no quiere decir que tenga razón porque sea la mayoría. Han decidido barbaridades. En la historia de la humanidad, la mayoría ha decidido barbaridades. ¿Y cuál es el límite? Pues el límite, yo creo, teniendo en cuenta que claro que no estoy hablando en contra de la democracia. Claro que la democracia es la forma de tomar decisiones, es la mejor que tenemos. Claro. Pero lo que no puede ser es que tú digas que tomas decisiones, ya viendo que están equivocadas, no puedes poner tu vida en decisiones de otros que tomen ese tipo de decisiones. Claro, claro. Tu vida, tu libertad, tu Por forma... ejemplo, la pensión. Bueno, es que parece alucinante que tú que estás pagando toda tu vida una contribución a la mayoría, que de repente te digan, usted se jubila a los 65 años, bueno, o a los 67, a los 70, me jubilaré cuando mi biología o mi voluntad me lo permita. Bueno, no. Si usted se jubila más tarde, le quito el dinero. Eso. Pero si trabaja ya lo he pagado. Si yo ya lo he pagado, yo he trabajado con esto y quiero seguir trabajando porque quiero aportar valor. No. Usted he decidido que ya no va a aportar más valor a la sociedad. Usted está para estar sentado en un sofá, viendo la televisión, que yo voy a adoctrinarle a usted viendo la televisión en lo que tengo que adoctrinarle. Usted a ver la televisión y a gastar muy poquito, porque usted le va a bajar una pensión, iba a decir de mierda, para que usted pueda sobrevivir. Que no es la pensión que tú has ahorrado. Que no la has ahorrado, pero te voy a decir esto. Y no solamente esto, o sea, la barbaridad de cómo la mayoría se permite tomar decisiones que no están en su ámbito de competencia, porque lo que hay que distinguir es qué es lo que está en el ámbito de competencia de la mayoría y lo que no está. Claro. La mayoría no puede decir que yo soy moreno, moreno sí que soy, que no puede decir que soy rubio. Tendrá que decidir que no puede decidir si yo soy rubio porque lo han decidido. Pues no, yo soy moreno, ¿qué le voy a hacer? No es ni bueno ni malo, es que soy moreno. Entonces, no puede decir sobre eso. Claro. Y me parece además que esa mayoría enloquecida, tomando decisiones democráticas, de dictadura democrática, toma cada día más decisiones cada día más locas. Por ejemplo, a mí me parece, ha sacado las pensiones, pero yo te diría otra que a mí me parece de una perversidad alucinante, que es el monopolio del altruismo. Yo le llamo el monopolio del altruismo. Han decidido que lo tiene el Estado, ¿no? Que el bien, nada más que lo puede hacer el Estado. Tú no tienes derecho a hacer el bien. Si tú quieres hacer el bien, primero pagas el 20% para dar dinero. Sí. Y luego... Ya veremos. Y luego ya veremos. Pero tú de momento tienes que pagar el 20%. Tú no puedes donar, tú no puedes... No. El único, y con tu dinero, ellos sí que van a donar lo que les parezca. Sí. Que a lo mejor hacen barbaridades. Bueno, no, es que parezcan, no. Estadísticamente son barbaridades y lo sabemos. Pero... de repente toman la decisión de saber que ellos son los que saben cómo se hace el bien, que tú no tienes derecho a saber lo que es el bien. Si tú quieres hacer el bien, tu bien, lo que a ti te parece que es correcto, primero me pagas a mí. Sí. Y me pagas una barbaridad, ¿eh? De momento te quito el 20%. Y lo otro, ya veremos. Ya veremos. Bueno, Amancio Prada me parece que ha intentado donar unas máquinas y tal, y han desaparecido, Fernando, porque la ideología dominante dice que eso es peor que eso. Amancio primero ha generado ese dinero libremente en un mercado libre. En que porque le han comprado sus productos y que le han comprado sus productos voluntariamente porque aportaban valor. Claro. Ha ganado dinero con eso. Ha pagado el 40 o el 30 y tantos % de impuestos de eso que ha ganado. Y cuando ha tenido eso y ha pagado todos los impuestos necesarios, ha dicho, te voy a donar dinero. Para donar dinero ha tenido que pagar. Porque no puede donar el dinero tan fácilmente. Y encima, claro, cuando a alguien le donan cosas y se lo dona, seguramente a lo mejor no es tan buena idea, porque lo que sucede es que al final desaparecen las cosas, porque cuando las cosas no cuestan dinero, a veces también desaparecen más fácilmente. Fernando, tú has tenido, vuelvo a reiterar, has tenido una vida muy interesante, participaste incluso en las negociaciones, pero desde el punto de vista sindical de aquellas reconversiones que se hicieron, ¿no? ¿Qué reflexión te merece todo aquello? Habla libremente. Bueno, es un tema complejo, y como todos los temas son complicados y complejos, y al final yo tengo algunas conclusiones que seguramente son complicadas de exponer y de exponer en un corto espacio de tiempo. Pero sí, yo después de cuando fui detenido por la policía y desde una vida clandestina de comunista, pues tuve que pasar, en los tiempos de dictadura, pues tuve que ser, ya era conocido, pues pasé una vida, hice mucho trabajo sindical.
y en dentro de, como venía de donde venía, pues dentro de comisiones obreras, ¿no? Y como realmente no había ningún ingeniero que tuviera de aquellas características, pues yo tenía un peso muy importante, porque me hacían mucho caso, porque claro, sabías lo que tenías entre manos. Yo había trabajado en la producción de los... Y además desde un punto de vista sindical. Yo había producido y mi primer trabajo tenía más de 1000 trabajadores a mi cargo, de astilleros. Es decir, que como... ¿Participaste ahí? Participé sindicalmente, y tanto participé sindicalmente que al final lo hicimos en un comité, que por cierto estaba hoy muy conocido, Corcuera, que era el que representaba la UGT, yo el que llevaba comisiones, estaba gente de la ETA, que también, bueno, que serían, pero que sindicalmente eran interesantes. Éramos un pequeño comité, que al final era el comité de negociación de toda la reconversión del sector naval en España. Y por eso me tuve que reunir con muchas cosas, y al final, debo decir que como tenía la máxima representatividad, pues con al final la reconversión naval tuve una negociación que duró una noche entera con la Brin Martorell, donde llegamos a los acuerdos que llegamos, y el acuerdo que llegamos que fue, pues nada, que se jubiló mucha gente anticipadamente, con el 100% o con el 110% o con lo que fuera, y se entraron las contratas y se entró todo el mundo, y la gente se quedó encantada, y todavía hoy cuando me encuentro a alguien y me da muchos abrazos, digo, este es que tiene que ver con la reconversión del sector naval, y se acuerda de aquello. Aunque no me acuerde de él, por los abrazos que me da, digo, este tiene que ver. Seguro. Fernando, luego cambiaste un poco tu orientación, no solo ideológica, también profesional, ¿no? Porque tú te has dedicado después básicamente al mundo de la empresa, ¿no? Sí, durante algún tiempo tuve que ver un poco con la política, salí corriendo en cuanto a mí. Bueno, sí, es verdad, porque fuiste director general de industria, estuve responsable de la Consejería de Industria. Porque claro, como era ingeniero y era de izquierdas y venía de donde venía, pues tuve un tiempo en la preautonomía, que fui el responsable de la industria de Andalucía. Agradeciste que no te nombraran consejero, me lo has comentado también. Bueno, eso es una suerte que tuve, fue que la tontería, uno es mucho más tonto que sus circunstancias, y sí, me ofrecieron ser consejero y admití, pero menos mal que hubo quien se opuso. Hubo quien se opuso. Bueno, nos quedan 5 minutitos para que tú veas cómo se pasa el tiempo. Esto es increíble en la televisión. Bueno, luego has estado en el mundo de la empresa y digamos que evolucionaste también desde un punto de vista de las ideas, prácticamente como nos ha pasado yo me incluyo en tu generación, tú eres mayor, pero nos ha pasado mucho. Fuimos luego socialdemócratas, nos parecía que esa era una redistribución legítima, etcétera, con pasivos, y luego llegas al liberalismo. Explícanos cómo es esa evolución. Bueno, primero, cuando uno ha estado en esos campos, he visto las miserias de esos campos, y cuando los he visto muy de cerca y muy desde dentro, he visto las miserias y las limitaciones, que yo creo que es mejor no entrar en ellas. Sí. Pero estos son datos subjetivos, que a mí me pueden parecer miseria, a otros le pueden parecer... Me ha parecido que la política se ha convertido en unos buscadores de rentas que entran en la política, en términos generales, que tienen... Y me ha parecido que este mecanismo pues era un mecanismo bastante perverso. Pero al final, como los que intentamos ser racionales, pues lo que vemos es que al final de esta historia uno ve que los resultados del socialismo han sido una catástrofe y los resultados del capitalismo han sido buenos. Y dentro de los resultados del capitalismo, uno ve qué ha pasado con los resultados. Y uno ve que los resultados de aquellos países que tienen más libertades personales, tienen menos restricciones a las libertades personales, pues son países que van mejor. Por ejemplo, los países nórdicos. Los países nórdicos no nacieron ricos. Los países nórdicos han tenido una posición de libertades extraordinariamente amplias económicas, y seguramente esas posiciones les ha llevado a esa. Y además vemos que aquellos países que son más libres son los que tienen mucho mejor educación para sus hijos, son los que menos adoctrinan a los niños y son más libres. Vemos que son los que tienen la mejor salud para sus ciudadanos. Entonces no tengo la menor duda de que el futuro es de las libertades individuales, por un motivo muy simple, porque al final la gente
pues podrá decir muchas tonterías y decirse que lo mejor es que repartamos todo y que pongamos salarios mínimos tremendamente altos. Podrán decir muchas cosas, pero al final la competencia en el mundo dirán, pero ¿ustedes cuáles han sido los resultados? Andalucía es un ejemplo muy sencillo. Nos han dicho que buscaban no sé cuántas igualdades y tenemos unas cifras de paro inadmisibles. Y tenemos unas cifras de paro inadmisibles pues porque no ha habido libertades empresariales. Te voy a dar un dato de lo que es una falta de libertades. Esta mañana he estado escuchando determinados datos y un dato me ha dejado alucinado. Todos los Länders alemanes durante el año 18 han producido, si no me equivoco, 500 páginas de normativa. Las comunidades autónomas en España han producido 800.000 páginas de normativa. Esta es la diferencia. Claro, es que el hacer normativas y normativas, en quitarte las libertades para hacerlo, es complicarlo, es aumentar los costes de transacción y hace que no seas competitivo. Por eso tenemos el paro que tenemos y las condiciones que tenemos, porque con las mejores intenciones han inventado las libertades más elementales y ya hemos llevado a un nivel que no es eficiente y que por lo tanto este nivel no eficiente hace que sea un malo. Claro. Y como es malo para los ciudadanos, cuando nos comparamos con otro, pues veremos que esta comunidad es de las últimas comunidades de España en todos los datos de indicadores económicos, no de España, de Europa, de toda la Comunidad Europea en todos los indicadores económicos, y eso es debido a que está íntimamente ligado a haber restringido las libertades al intervencionismo estatal, en todos los campos. Está claro. ¿Sabes? Fernando, ya nos tenemos que ir. ¿Tienes alguna esperanza con el cambio en el sur? Algo mejoraremos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es. Vamos, yo estoy seguro de que. Porque peor no. No, pero yo estoy seguro además de que las ideas de la libertad se harán. Y a la idea de libertad seguro que van a funcionar porque competitivamente han demostrado ser mejores. Ahora, el tiempo que la mentalidad, el adoctrinamiento que ha habido sobre las ideas de la socialdemocracia sigan perviviendo va a ser complicado y no sé el tiempo que va a durar en que esto se cambie. Seguramente no lo veremos, ¿no, Fernando? Bueno, eso a lo mejor no lo veremos, pero bueno. Muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre, Fernando. Muy bien. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. Les emplazamos al próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes.